Santi Evangeli secondo Matteo. En aquel tiempo contó Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual cuando un hombre o haya escondió, y pero cual cuando hombre o haya escondió, y pero vuestro que sientes de hallar, va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. El reino de los cielos es también semejante a un hombre negociante que busca boas pérolas. Y teniendo encontrado una de grande precio, va y vende todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos es ainda semejante a una red lanzada al mar, que colle toda a casta de peces. Cuando está cheia, tiran nada para fora, e sentado na praia, escolhem os bons para os vasos, e deitam fora os maus. Será assim no fim dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus do meio dos justos, e lançá-los-á na fornalha de fogo. Allí habrá choro y rangir de dentro. ¿Comprendiste esto, Luis? Ellos respondieron sí. Y él dícele, por eso todo o escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que tira de su tesoro cosas nuevas y bellas. Santa del día de hoy, Santa Isabel de Portugal, es una gran santa, que es modelo de las esposas. Sugiero mucho a las mujeres que están casadas que lean la vida de ella. Fue una mujer que nace en Aragón, casa con el rey Don Denis de Portugal, y en fin, tiene una serie de vicisitudes durante toda su vida. Y a pesar de ser reina, vivía en un espíritu de pobreza muy grande, hacía 3 cuaresmas de penitencias al año. En fin, a ella se atribuye que le daba pan a los pobres, etc., y la llevaba en su manto. Y el rey Don Denis parece que no era muy generoso, entonces le reclamó una vez que estaba llevando en el manto y ella dice solamente flores, y así fue que los panes se convierten en flores. En fin, se encuentra su cuerpo incorrupto en Coimbra. Ella enviuda y en cuanto enviuda entra como terciaria franciscana en el convento de las Capuchinas de Coimbra. Es una vida, reitero, muy interesante. Les quería contar, creo que alguna vez ya lo hice, pero fue hace tiempo, porque hace tiempo que no iba a México. Ahora que estuve en México, por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, tuve la gracia de voltar a ver el santuario de Guadalupe. Visitar la Virgen de Guadalupe es una gracia muy grande. Como ustedes saben, que la Virgen de Guadalupe fue nombrada emperatriz de América por el Papa San Pío X. Y cuando uno va a visitar a la Virgen en Guadalupe, es una cosa muy especial, porque no es una imagen que está ahí, es ella que está ahí. A ver, vamos a hacer un poco de historia. Hernán Cortés llega a México año 1519, 1523, consigue la conquista del Imperio Azteca.
es una historia también especialísima esa, pero bueno, no nos vamos a detener ahí. En 1523 llega a México los primeros 12 franciscanos que van a dedicarse, van a ser los primeros evangelizadores de todo el de Centroamérica. Se ve que la labor de estos franciscanos ya fue muy boa, porque en 1523 llegan los franciscanos, en 1531 aparece la Virgen de Guadalupe, pero ya había gente convertida. Y uno de los conversos era el famoso el indio, que fue el que fala con la Virgen, llamado Juan Diego. Juan Diego parece que era viudo, y viudó y tenía a su cuidado un tío que estaba muy doente. Un 10 de diciembre, el indio, Juan Diego, vivía un poquito longe de la capital, entonces iba caminando hasta la catedral que se estaba a construir, la Catedral de México, y a escuchar la catequesis. Y cuando pasa por una loma que le llaman el Cerro del Tepeyac, se le aparece la Virgen. Dice que primero Juan Diego escucha un canto de pájaros muy bonito y se detuvo a escuchar esta cosa tan bonita. Y entonces cuando está escuchando estos pájaros, se le aparece la Virgen y le dice Juan Dieguito, le fala en diminutivo, así de una manera muy cariñosa la Virgen. Le dice, mi filho más pequeño, yo quiero que vayas al falar al obispo de México para decirle que quiero que haga un templo en este lugar, en mi honor. Claro, Juan Diego, que era de una casta muy pobre de indios, los indios tenían distintas castas, le dice, madrecita, yo soy una nada, a mí el obispo no me va a hacer caso. Entonces la Virgen le dice, precisamente porque eres muy pequeño, eres una nada, es que yo te elijo para que vayas a hablar con el obispo. Bueno, entonces el indio va, hace la fila para hablar con el obispo, etc. Y cuando llega a hablar con el obispo, le cuenta que vio a la Virgen y que le dice tal cosa, y el obispo no acreditó. Y Juan Diego se dio cuenta que el obispo no acreditó. Pero bueno, el otro insistió, dice, pero no, la Virgen me dijo que vaya y que venga acá a hablar contigo. Y bueno, la cuestión es que le dice, bueno, vas a venir con este tema otro día. Y se lo saca de encima el obispo Zumárraga, que fue el primer obispo de México. Bien, entonces, incluso el obispo le dice a uno de sus servidores, síganlo a ver dónde va. Y en el camino lo pierde el servidor al indio Juan Diego. Entonces vuelve y le dice al obispo que lo había perdido. Entonces había una mala disposición, digamos, contra Juan Diego y su discurso. La cuestión es que eso fue el 10 de diciembre. El 11 de diciembre Juan Diego no volta a ir a la Ciudad de México porque el tío estaba muy doente. Entonces fica a cuidar al tío. El día 12 de diciembre ya el tío estaba muy grave, entonces decide ir a buscar a sacerdotes para que le den los sacramentos al tío. Entonces, cuando está de ir para la Ciudad de México, estaba la loma aquí del cerro donde se le aparece la Virgen, y en vez de ir por un lado, va por otro lado para no encontrarse con la Virgen y que la Virgen lo detenga y que le diga que vaya. Entonces, para evitar este encuentro, va por otra parte. Y cuando va rodeando el monte del Tepeyac por la otra parte, se le aparece la Virgen. Y le dice, ¿dónde vas? Dice, no, madre, dice, yo no puedo hacer tu pedido hoy porque mi tío está muy doente. Voy a buscar los padres para que le den los sacramentos. Y la Virgen le dice una frase que es preciosa.
la Virgen le dice, Juan Diego, no estoy aquí que yo soy tu mai, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? Esa frase es una frase que debemos lembrarnos siempre, porque ella nos ama y ella está al cuidado de nosotros. Y nosotros podemos tener nuestras cosas y preocupaciones, pero si ella está al comando de todo, hay que confiar en ella y punto. Entonces le dice, yo iré a cuidar a curar a tu tío. Tú haz lo que yo te pido. Entonces le dice, vas a subir a la loma del Tepeyac, vas a encontrar unas flores y me las traes. Bueno, entonces el indio sube la loma del Tepeyac. El Tepeyac es una loma de pura pedra, no hay nada. Cuando llega a la punta del Tepeyac, estamos a hablar que el 12 de diciembre es invierno en México. Y el invierno son 0 grados, 5 grados bajo cero, en fin, hace muy frío. Y no hay ninguna flor. Y cuando llega el Juan Diego a la loma, se encuentran unas rosas de castela inmensas. Y el indio estaba espantado viendo esta cosa. Entonces, el indio tenía una, ¿cómo se llama? Como una especie de manto con el que se cubría del frío. El manto es de una tela muy rústica. No sé cómo se llama la tela con que guardan las patatas. Vocabulario, pronto. Pano de saco, pano de linho, uma estopa. No, lino es fino. Estopa. Estopa, creo que es estopa. Bueno, es como la estopa, una tela muy rústica, muy burda. Entonces el indio agarra y junta las flores y las pone en la tilma y las lleva. Y contento deje y la encuentra la Virgen de nuevo. Y la Virgen, hay un detalle interesante. La Virgen arruma las rosas. Las cosas desordenadas no le gustan a la Virgen. Entonces las acomoda y mientras la va acomodando le da las indicaciones a Juan Diego. Entonces le dice, vas a llevarle las rosas al obispo para que vea que lo que yo estoy a decir es cierto. Entonces, Juan Diego, contento con sus rosas, iba envuelta dentro de la tilma. Y bueno, la cuestión fue que cuando llega a la presencia, hace la fila para hablar con el obispo. Y alguno de los servidores del obispo ve que salían unas rosas de la tilma. Entonces dice que el servidor le llamó tanto ver flores bonitas en pleno invierno, que se acercó y las tocó y se desvanecían cuando las tocaba. No, el hombre le llamó la atención, entonces agarró y lo hizo pasar antes a Juan Diego con su tilma y sus flores. Entonces, cuando estaba frente al obispo, le dicen, ¿qué pasó? Mira, es que el obispo, la Virgen me dijo que te traiga estas flores. Y entonces cuando le dice, ¿cómo encontraste flores? No sé, la Virgen me mandó y cuando despliega la tilma, ¡ping!, caen las flores al chão y ve espantado Juan Diego la imagen de la Virgen en la tilma. Dicen que el obispo se arrodilló y lloró. Y entonces, Juan Diego era el primero que estaba asombrado de ver a la Virgen que se le había aparecido plasmada en la tilma. Bueno, a partir de ahí empiezan los milagros. Las rosas se desvanecieron, el obispo llora, se arrepiente de no haber sido incrédulo. Entonces organizan una procesión desde la ciudad hasta el lugar del Tepeyac. Y México en aquel entonces era como una Venecia, había muchos canales,
se llegaba a todas partes por medio de canales, con agua, etc. Entonces, parece que unos indios estaban con las canoas y organizando una procesión, etc., para acompañar la tilma, y se le escapa una flecha a un indio y lo mata a un compañero, accidentalmente. Entonces dicen que lo ponen al indio frente a la tilma y el indio resucita, y eso fue una ovación de los indígenas. Digamos que eso fue como una comprobación de que esto era realmente algo muy milagroso. Y así comienzan a haber milagros, y en muy poco tiempo, prácticamente 40 millones de almas se convierten a la fe católica, y sin duda la imagen de la guadalupana fue uno de los elementos que permitió una conversión tan eficaz y tan rápida. Y yo les decía que la imagen de la Virgen no es una imagen. Sí, tú ves un cuadro donde está la tilma original, pero el tema es que la imagen vive. ¿Cómo que vive? Sí. Yo recuerdo, lamentablemente, con tantos viajes que hice, perdí este casete. Cuando había vídeos en casete, grandotes así, me acuerdo que vimos en un viaje que hicimos en un ómnibus, pusieron un cassette que nos mandaron de México de un oftalmólogo que quería filmar los óleos de la Virgen. Entonces, el cuadro habitualmente está en ese santuario nuevo, moderno, que es horrible, pero bueno, a la noche el cuadro lo ponen en una especie de cámara bancaria, es decir, una cámara de seguridad. Y entonces el oftalmólogo se ve que pone las cámaras enfocando hacia la faz de la Virgen, y empiezan a filmar, y la filmación, lo que se puede ver de la filmación, se pasa a una pantalla de televisión y comienzan a filmar los ojos, y en los ojos se ven los capilares de los óleos de la Virgen. Casi ves pasar los globulitos rojos por el capilar. Decís, ¿cómo es que hay capilares en la parte esclerótica del ojo? O sea, es un ojo vivo. ¿Cómo es eso? No sé. Y bueno, esto fue en base a los descubrimientos que antes habían feito otros oculistas. Cuando fue la Guerra Cristera, el cuadro se escondió, y uno de los que tiene el cuadro en su casa es un oftalmólogo. Entonces el oftalmólogo, ¿qué va a hacer? Le ve el ojo a la Virgen, se pone a ver el ojo a la Virgen y descubre que es un ojo vivo. O sea, están los reflejos que tenemos nosotros en la córnea, etcétera, etcétera, en el cristalino, y se encuentran incluso los personajes que estuvieron en el momento en que se desenrolló la imagen. Se ve la faz del obispo Zumárraga. El obispo Zumárraga, hay cuadros de la época pintados al óleo, que era un hombre muy enjuto, muy fraco, y incluso está la lágrima del obispo Zumárraga en la faz del obispo. Están los personajes que dependían del obispo, en fin, se lo ve a Juan Diego también. ¿Cómo es posible, si esto fuese una pintura, alguien pudiese pintar algo tan pequeñito en el óleo de la Virgen? Por otra parte, ya se sabe que no es una pintura. ¿Cómo que no es pintura? No. La pintura que hay acá no es de origen animal, vegetal ni mineral. No se sabe de dónde aparecieron los componentes de esta pintura. Y la otra cosa interesantísima, tiene la temperatura de un ser humano. ¿Cómo una tela va a tener una temperatura de un ser humano? 36 metros de grado. Y cuando le ponen a auscultar el vientre de la Virgen, se sienten latidos de un menino. Cuéntame esta. Y el último descubrimiento es que
la Virgen no está pegada a la tela. La Virgen está a flotar sobre la tela. O sea, ¿y cómo saben? Porque consiguen pasar un rayo láser entre la tela y la imagen. ¿Cómo es posible esto? Además, los indígenas, ¿por qué se convierten? Entre otras cosas, porque ellos ven, primero, la Virgen guadalupana no es indígena, es mestiza. Eso favorece, digamos, la relación entre los españoles y los indígenas. Es una mestiza que está grávida por este adornito que le cae en las muñecas. Era la manera de identificar que una mujer estaba a esperar menino. Tiene acá un broche con la cruz, la misma cruz que traían los barcos de los españoles. ¿Qué más? Las estrellas del manto se pusieron a estudiar y son las mismas estrellas que aparecen en una noche del 12 de diciembre en México. O sea, las constelaciones son las mismas. ¿Cómo alguien va a ponerse a poner a pensar en las constelaciones y pintar esta cosa? Otra cosa que han descubierto también es que en base a las estrellas hicieron un pentagrama y se escucha una música muy bonita. En fin, se sigue estudiando, ¿no? Y se siguen descubriendo cosas de la Virgen de Guadalupe. Por eso digo que no es una imagen cualquiera, es una presencia de la Virgen, ¿verdad? Y es lo que nos da esperanza a todos los americanos, de que vamos a guardar la fe, la esperanza, que la iglesia va a restaurarse. Porque si la Virgen está ahí en México realmente, ¿y por qué en México y no en Bolivia o en Alaska? Porque México es el centro de toda América. Y lémbrense que hay otra cosa interesantísima. ¿Por qué la Virgen se llama Virgen de Guadalupe? Porque, estrictamente, Guadalupe no es un nombre mexicano. ¿Y de dónde salió el nombre? Cuando la Virgen cuando Juan Diego va a hablar con el obispo, la Virgen va a curar a su tío. Y al tío le dice, el tío se llamaba Bernardino. Y entonces le dice, bueno, ahora vas a ficar curado. Y le dice, ¿y tú cómo te llamas, señora? Le dice el tío. Eu soy a Virgen de Guadalupe. ¿De dónde viene este nombre? El nombre viene no de México, viene de España. ¿Por qué? Porque en España, hay en la provincia de Cáceres, hay una imagen de la Virgen de Guadalupe, es una imagen de bulto, alta así, con el menino en brazos. Otro día les cuento la historia de esta imagen. Esta imagen se la había regalado el Papa San Gregorio Magno a San Isidoro de Sevilla y bueno, y fue así que llegó a esta casa. Bien. Y esta imagen era en la época de los descubrimientos, como decir la Virgen de Fátima hoy en día. Era una imagen muy conocida, había mucha devoción, etc. Y los marineros, antes de embarcarse para ir hacia América o hacia las Filipinas, iban a encomendarse a la Virgen de Guadalupe de Cáceres, que tiene el menino en brazos. Esta guadalupana no tiene el menino en brazos. ¿Por qué? Porque el menino ya había nacido en Europa. Tenía que nacer en América, en cada americano. Cada americano tenía que ser otro Cristo. Entonces, ¿y por qué de nuevo Guadalupe? Porque cuando el indio Bernardino después testifica que la Virgen se le apareció, lo curó y dijo que se llamaba Virgen de Guadalupe, los españoles dijeron, Guadalupe, perfecto, es la guadalupana de España. ¿Por qué? Porque si el indio hubiese dicho, yo soy, la Virgen se apareció y me dijo que era la Virgen del Tepeyac, o de esos nombres
terribles que tienen los mexicanos con montones de X y no sé qué cosas, que son difíciles de pronunciar, hubiesen pensado que lo que se le había parecido al indio era un diablo más de los que andaba por ahí. Entonces, cuando la Virgen le dice Guadalupe, el Guadalupe les era familiar a los españoles para poder reconocer que realmente era la Virgen. En fin, esta es la preciosa Virgen de Guadalupe. Y los indígenas veían en esto, en esta figura, una catequesis también. ¿Por qué? Porque veían a una Virgen que estaba intercediendo entre ellos y el sol que está detrás de la Virgen. O sea, ¿por qué? Porque para los aztecas el sol era el dios sumo. O sea, los aztecas eran politeístas, pero siempre todos los politeístas, todos los pueblos politeístas sostenían que había un dios de los dioses. Bueno, para ellos el sol era esto, el dios de los dioses. Entonces era una intercesora entre el dios de los dioses y ellos. Entonces, cuando después vienen los franciscanos a catequizar y enseñan que ella es la Virgen que está portando a Jesucristo en su seno y que viene de parte de Dios. Entonces les era muy simple aprender esta cosa. Es muy interesante, hay muchos libros que explican muchas cosas más. Vean cómo la Virgen está a pisar a media luna como un símbolo del mal, un símbolo del demonio, a vencer al demonio. Y de facto, a partir de la aparición de la Virgen, los aztecas comienzan a dejar el satanismo, porque de las tribus satanistas que se conocen, los aztecas eran los más adiantados. Era terrible. Recuerden que los aztecas habían conseguido el dominio de esa zona porque sofocaron a las otras tribus, y las otras tribus tenían que proveer continuamente de mujeres y hombres jóvenes para ser sacrificados en las pirámides. Todos los días había sacrificios humanos. Cuando Hernán Cortés, cuentan que Hernán Cortés fue invitado por Moctezuma a ir a visitar los templos estos. Yo me imagino la inmundicia que sería todas estas escalinatas chorreadas de sangre que caía continuamente. Y cuando Moctezuma, Hernán Cortés llegó arriba, dice que le dio tanto asco y tanto espanto que pateó con la pierna a uno de los ídolos y lo derrubó. Y los capitanes de Cortés se miraban como diciendo, loco, espera, que estamos en el centro de los aztecas, nos van a matar, y vos pateando sus ídolos. Eso se ve también que Cortés era un hombre de una fe terrible, no se aguantaba esta porquería. Y fue así que Hernán Cortés dice, no, acá hay que implantar la cruz. Y comienza la conquista del imperio. Bien. Aquí está la guadalupana que nos protege desde su santuario. Y lémbrense siempre de esa frase, no estoy yo aquí, que soy tu amai, ¿qué más precisas? Pidamos a la Amai de Guadalupe que nos guarde a todos la fe y nos mantenga firmes para alcanzar un día la vida eterna. Ave María Purísima.